Anaya y Alito se metieron con quien no debían. Fernández Noroña, según fuentes que siguieron la sesión, los dejó sin argumentos frente al Senado entero, y lo hizo con un documento que ellos mismos firmaron hace menos de una década. Si eso todavía no te indigna, espera a escuchar lo que viene, porque lo que sigue es todavía más difícil de justificar. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este tipo de casos los vamos a seguir contando uno por uno, y no queremos que te pierdas ninguno. Hay una imagen que, de acuerdo con quienes siguieron la sesión en tiempo real, supuestamente quedará grabada en la memoria colectiva de quienes estuvieron presentes ese día. Ricardo Anaya y Alejandro Moreno. El mismo PAN y el mismo PRI que llevan meses proclamando a todo micrófono disponible que la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum es una pérdida de tiempo, que debería desaparecer, que no es más que circo político disfrazado de transparencia, aparecen ahora en el Senado de la República exigiendo, con toda la cara, un derecho de réplica dentro de esa misma mañanera que tanto han despreciado. Así, tal cual, sin el menor atisbo de pudor. Y mientras esto ocurría, Noroña ya estaba de pie. Lo que supuestamente desató toda esta escena fue una medida cautelar que el INE habría emitido contra el propio Alito Moreno, según los reportes que circularon tras la sesión, ordenándole que dejara de difamar a Morena y al gobierno en funciones. La respuesta de la oposición, lejos de cualquier cosa parecida a la autocrítica o al reconocimiento de que algo andaba mal en su proceder, fue envolver su incomodidad en un lenguaje cuidadosamente elegido. Derechos, libertades, audiencias. Derecho de las audiencias, dijeron. Derecho de réplica, insistieron con una seguridad que, según quienes los escucharon, no estaba respaldada por ningún argumento concreto. Y para defenderlo, supuestamente propusieron una iniciativa que, de haberse aprobado, les habría permitido plantarse físicamente en la conferencia matutina de la presidenta, esa misma conferencia que, según los propios críticos de ese espacio, inicia entre las 7 y las 8 de la mañana. Si quieres seguir viendo cómo se desmonta esta farsa pieza por pieza, suscríbete a esta plataforma, porque lo que viene a continuación va a dejar a más de uno sin argumentos y sin excusas. Noroña tomó el micrófono, y según los registros de la sesión que circularon ese mismo día en distintos medios y redes sociales, lanzó lo que muchos calificaron de golpe directo al corazón del argumento opositor. Anaya y Alito son, supuestamente, de los senadores con mayor ausentismo registrado en el Pleno del Senado de la República. Prácticamente no van a trabajar, señaló. No están cuando se debaten las leyes que supuestamente los trajeron ahí. No están cuando se vota. No están cuando el trabajo legislativo que justifica sus cargos y sus salarios los requiere. Y aún así, ahí estaban ese día, bien presentes, levantando la mano para ir a la mañanera. La pregunta que quedó flotando en la sala, sin que nadie de la oposición pudiera o quisiera responderla, es una que cualquier ciudadano con sentido común se haría de inmediato. Si el trabajo que ya tienen, el que juraron cumplir, los aburre tanto que no se presentan, ¿qué diablos les hace pensar que van a madrugar para asistir a otro escenario que ellos mismos llamaban irrelevante hace apenas unas semanas? Pero esto, mis amigos, apenas es la superficie de lo que salió a la luz ese día. Lo que viene debajo es todavía más difícil de justificar y todavía más vergonzoso de ver documentado. Hay que entender el contexto completo para medir la dimensión real de lo que supuestamente está ocurriendo, porque sin ese contexto es fácil perderse entre los gritos y no ver la trampa. El debate sobre el derecho de las audiencias no es nuevo ni es menor. No surgió de la nada, ni lo inventó el bloque oficialista para molestar a la oposición. Se trata, según lo que se discutió en la sesión, de una obligación que en esencia pide algo muy concreto a los medios de comunicación, que distingan entre información verificada y opinión, y que tengan un mecanismo interno mediante el cual los ciudadanos puedan reclamar cuando se difunden contenidos falsos o que los dañan. Eso es todo. Sin censura previa,
sin funcionarios revisando noticias antes de que se publiquen, sin cierre de medios, sin persecución de periodistas. Solo transparencia mínima y responsabilidad básica frente al público que los consume. Pero la oposición lo llama ley censura. Así lo ha dicho en tribuna, en redes sociales, en cada micrófono disponible que ha encontrado en las últimas semanas. Y esa palabra, censura, es exactamente la trampa en la que van a caer. Quienes todavía no se han suscrito a este espacio y quieren ver cómo se arma el expediente completo contra ese argumento, este es el momento, porque el siguiente dato es el que cambia toda la conversación. Fernández Noroña, según la versión que circuló de su intervención en la sesión, no se quedó en el ausentismo. Fue más lejos. Puso sobre la mesa algo personal, algo que le ocurrió directamente a él, para ilustrar con un caso real y verificable lo que supuestamente sucede cuando los medios operan sin ninguna obligación de rendir cuentas ni corregir errores. Una periodista de un medio nacional, señaló, habría publicado que un colaborador cercano suyo era su hijo. Un error que, en otro contexto, podría atribuirse a una confusión y resolverse con una corrección rápida y una disculpa básica. Pero no. Cuando Noroña lo corrigió públicamente, cuando salió a aclarar que ese joven no era su hijo, la respuesta de la periodista, según su relato ante el Senado, no fue verificar, no fue investigar, no fue rectificar, fue escalar. Publicó que él estaba negando a su propio hijo. Una mentira convertida en dos. Una nota falsa convertida en escándalo fabricado. Y el medio, según lo que Noroña expuso en tribuna, nunca ofreció disculpa alguna al joven señalado, ni a su familia, ni al propio Noroña. Eso es exactamente lo que se quiere regular. Eso, punto por punto, es lo que la oposición tiene el descaro de llamar censura. Y la pregunta que nadie de ese bloque ha podido responder es tan simple que duele. Si un medio te inventa que tienes un hijo que no tienes, y encima convierte tu desmentido en prueba del delito que no cometiste, y el medio no corrige ni se disculpa, ¿qué recurso te queda? Pero ese ejemplo, por impactante que sea, no es el golpe más duro de esta sesión. Ni siquiera se acerca. Otro caso apareció en el relato de Noroña durante esa intervención, y este involucra a un nombre propio dentro del propio bloque opositor. Según lo que él expuso, un diario de circulación nacional habría publicado una supuesta entrevista con un escritor ya fallecido, insinuando que dicho escritor había tenido un encuentro íntimo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, usando la orientación sexual de un mandatario como si fuera dato político relevante para el debate público. La nota, supuestamente, era completamente falsa, fabricada, y una senadora de la oposición, de acuerdo con los registros de la sesión, habría exhibido ese material en el Senado, riéndose, sin esperar a verificar nada, sin preguntar si la entrevista era real, sin considerar que estaba usando como arma política el nombre de una persona que ya no podía defenderse. Cuando se descubrió que todo era una fabricación, el diario tuvo que disculparse, primero con la familia del escritor, luego con sus lectores, luego con el expresidente mencionado. La senadora, según lo que se reportó, nunca ofreció disculpa alguna. Eso es lo que existe hoy sin regulación. Eso es lo que la oposición defiende cuando grita libertad de prensa frente a las cámaras. Y mientras ellos gritan, hay una evidencia documentada, firmada y sellada, esperando que todavía no hemos mencionado, y que convierte todo este debate en algo mucho más vergonzoso para el PAN y el PRI de lo que ya parecía hasta este momento. Ya lo sabes, esto no es casualidad ni descuido, y si quieres ver el expediente completo, suscríbete a esta plataforma antes de que sigamos. Para entender por qué ese documento lo cambia todo, hay que ir un paso atrás y revisar cómo llegó el derecho de las audiencias a la legislación mexicana. Porque no llegó impuesto desde afuera. No fue una ocurrencia de Morena, ni del bloque que hoy gobierna. Según lo que se discutió en la sesión y lo que distintas fuentes han señalado al respecto,
El derecho de las audiencias como figura legal en México tiene una historia que comienza mucho antes del 2018. Tiene padres conocidos, tiene firmas en el pie de página, y esas firmas no pertenecen a quienes hoy están en el gobierno. Eso es lo que hace que el grito de censura no solo sea hipócrita, sino que sea, según los documentos disponibles, una mentira verificable. Una contradicción que no requiere interpretación política ni postura ideológica para ser señalada. Solo requiere leer lo que ya está escrito y preguntar quién lo firmó. Pero antes de llegar a ese punto, hace falta entender un detalle más sobre el mecanismo que se quiere regular, porque sin ese detalle, la magnitud de la hipocresía no queda completamente clara. El mecanismo que propone la regulación actual no establece un órgano gubernamental que revise los contenidos antes de publicarse. No crea una oficina de censores. No faculta a ningún funcionario para ordenar la retirada de una nota. Lo que establece, según lo que se expuso en la sesión, y lo que han señalado quienes han leído el texto con detenimiento, es que los concesionarios de medios emitan un código de ética propio, que designen libremente a un defensor de la audiencia, y que ese defensor esté obligado a responder las reclamaciones ciudadanas en los plazos que la propia ley establece. Un defensor que el propio medio elige. Un código que el propio medio redacta. Una obligación de responder, no de obedecer. Eso es todo. Y sin embargo, la oposición lo describe en tribuna como si fuera el fin de la libertad de expresión en México. Como si exigir que un medio responda cuando publica algo falso fuera equivalente a apagar sus transmisiones. Ese nivel de exageración, mis amigos, no es un error de comprensión. Es una estrategia. Y la pregunta es, ¿por qué les conviene tanto que no exista ningún mecanismo de rendición de cuentas para los medios? La respuesta, como siempre, está en los documentos. Y el documento más importante de todos está a punto de aparecer. Prepárate, porque lo que viene desmonta todo el argumento en un solo párrafo. Aquí está la pieza que hace que todo encaje y que la postura de la oposición se desmorone por completo, sin posibilidad de salida elegante ni de reencuadre narrativo que la salve. La senadora Verónica Camino, de acuerdo con su intervención en la sesión, presentó un documento público disponible en la página oficial del Senado de la República, accesible para cualquier ciudadano que quiera buscarlo. El dictamen de las comisiones de comunicaciones, radio, televisión y estudios legislativos correspondiente a una reforma aprobada en 2017. Ese documento, según lo que ella leyó en tribuna, establece exactamente los mismos principios que hoy se están debatiendo como si fueran una amenaza. Que cada concesionario emita un código de ética propio, que designe libremente a un defensor de la audiencia, que ese defensor responda a las reclamaciones ciudadanas en los plazos previstos. Punto por punto. Sin diferencia sustancial entre lo que dice ese texto de 2017 y lo que se está proponiendo hoy. Y ese dictamen, según la senadora Camino, fue impulsado, firmado y apoyado por el PAN y el PRI, por los mismos partidos que hoy salen a las cámaras a llamarlo censura. Para quienes siguen este espacio y ya saben cómo terminan estas historias, suscríbanse ahora mismo si no lo han hecho, porque el nivel de cinismo que viene a continuación supera lo que cualquiera pudiera haber imaginado al inicio de este análisis. Y hay más, porque siempre hay más cuando se revisan los archivos con cuidado. Ese mismo documento de 2017 contó con el aval explícito y entusiasta de Javier Lozano, en aquel entonces figura prominente del PAN y hoy, según se mencionó en la sesión, asesor de la gobernadora de Chihuahua. Lozano, según la cita que leyó la senadora Camino en tribuna, habría declarado en su momento que esa reforma era positiva y necesaria porque armonizaba los derechos de las audiencias y defendía dos derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la información. Esas fueron, supuestamente, sus palabras textuales de apoyo. Las mismas palabras que hoy el PAN convierte en argumento contrario, diciendo que lo que se propone ahora
Viola esos mismos derechos que en 2017 celebraban como un avance. Un partido. Dos posiciones opuestas sobre el mismo texto. El mismo principio usado como argumento a favor en un momento y como argumento en contra en otro. Y la única variable que cambió entre un momento y el otro no fue la ley, no fue el contenido, no fue el mecanismo. Fue que en 2018 perdieron la presidencia y necesitaban que los medios siguieran operando sin ninguna obligación de distinguir entre información verificada y contenido fabricado para dañar adversarios políticos. Eso es lo que cambió. Solo eso. Lo que reveló la senadora Camino en esa sesión, y que nadie de la oposición supo refutar con un dato concreto, ni con un argumento que resistiera un segundo de escrutinio, es que el mecanismo fue deliberado y calculado desde el principio. Según su relato, el PAN y el PRI introdujeron el derecho de las audiencias en 2013 como parte de una reforma de telecomunicaciones. Luego, en lugar de dejar que esa figura madurara y se consolidara, supuestamente pidieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones que sobreregulara sus lineamientos de una manera que resultara inoperable, lo cual generó la necesidad de una nueva reforma en 2017 para desmantelar lo que ellos mismos habían construido 4 años antes. La Suprema Corte terminó anulando esa reforma por un vicio de procedimiento, no por inconstitucionalidad de fondo, no porque el contenido fuera inaceptable, no porque el principio fuera incorrecto, por un error formal. Y con eso, el derecho de las audiencias quedó sin efecto práctico, sin herramienta real, sin dientes. Todo esto, según lo expuesto en tribuna, habría ocurrido porque en 2017 ya tenían indicios claros de que iban a perder las elecciones presidenciales de 2018 y necesitaban que los medios pudieran operar con plena libertad para atacar, fabricar, insinuar y difamar sin ninguna obligación de rendir cuentas ante nadie. Eso es lo que están defendiendo cuando gritan censura en cada tribuna que encuentran. Eso es lo que llaman libertad de prensa cuando les ponen un micrófono enfrente. Ahora mismo, mientras escuchas este análisis o lees este texto, Anaya y Alito siguen acudiendo a los micrófonos que los dejan hablar sin restricción alguna. Siguen llamando censura a una norma cuyos principios fundamentales ellos mismos redactaron, defendieron y aplaudieron. Siguen faltando a las sesiones del Senado, donde supuestamente representan a sus votantes y cobran el salario que esos votantes financian. Y siguen, además, pidiendo acceso a una mañanera que durante meses han descalificado públicamente como propaganda disfrazada de información. La coherencia, al parecer, no es un requisito para ocupar una curul en este país, ni para cobrar el sueldo que viene con ella. Y si te parece que eso debería cambiar, que quienes hacen leyes deberían al menos leer las que ya firmaron antes de salir a denunciarlas públicamente, suscríbete a este espacio, porque aquí vamos a seguir trayendo los documentos, las fechas y los nombres cada vez que alguien intente reescribir su propio historial, con la esperanza de que nadie recuerde lo que dejaron firmado. Las reacciones tras la sesión no tardaron en llegar, como bien lo sabes si seguiste el debate en redes ese día. Según lo que circuló en distintas plataformas y medios de comunicación, la intervención de Noroña y la presentación del documento por parte de la senadora Camino fueron ampliamente compartidas por quienes apoyan al bloque oficialista, mientras que la oposición evitó en todo momento responder con argumentos concretos al expediente que había quedado sobre la mesa. En lugar de señalar que el dictamen de 2017 no decía lo que la senadora Camino afirmó que decía, en lugar de demostrar que la cita de Lozano estaba sacada de contexto, en lugar de explicar por qué lo que era bueno en 2017 es censura en 2025, optaron por insistir en el lenguaje de libertad y censura sin anclarlo en ningún hecho verificable. Esa omisión, para quienes siguieron la sesión completa, resulta más elocuente que cualquier réplica posible. Cuando el argumento más fácil sería decir que ese documento no existe o que esa cita está mal reproducida, y nadie lo dice, algo hay detrás del silencio.
Generalmente se llama culpabilidad, o cálculo, o ambas cosas al mismo tiempo. Esto no termina aquí, y lo que viene es igual de revelador. Hay más casos con el mismo patrón esperando ser contados, el mismo esquema de decir una cosa y firmar la contraria, de usar la tribuna para defender hoy lo que atacaste ayer, de gritar libertad cuando lo que se defiende en realidad es la impunidad de quienes tienen acceso a un micrófono y ninguna obligación de responder cuando mienten. Este espacio los va a seguir exponiendo con documentos, con fechas y con nombres. La hipocresía en tribuna tiene precio. Y ese precio, por ahora, se llama memoria histórica. Suscríbete si no quieres perderte el próximo caso, porque el próximo ya está listo.